Visto de teoría. Ese es el típico y entonces nos vamos a ir, se va a ir llevando el flujograma hasta el diagnóstico. El caso 2 es un caso problema, ¿eh? Es una mujer de 18 años con una obesidad mórbida, ¿sí? Y se presenta todavía con mayor peso, ha ganado peso, con estrías y plétora facial en el año 2008. Ella también tiene depresión y previamente cursó con ideas suicidas. Se realizó un cortisol libre urinario de 24 horas y se encontró 218 microgramos por día, o sea, en 24 horas, siendo que lo normal es menor de 45. ¿Ok? Se repite la prueba y vuelve a salir alta en 174. Se hace, debido a la obesidad mórbida, se hace una prueba de supresión con dexametasona y el cortisol se suprimió a 0.8 microgramos por decilitro. ¿Qué sucede en este caso? Vámonos a la siguiente. Se hace también ACTH y se encuentra la ACTH dentro de límites normales, 17. Se completó con o complementó con una resonancia magnética de hipófisis y cortisol salival. Del cortisol salival a medianoche se tomaron 3 muestras. Acuérdense que son 3 muestras de saliva, de las cuales una estuvo baja en 0.086, o sea, dentro de lo normal alto. Otra estuvo elevada en 0.096, ligeramente alto. Y otra estuvo francamente alta, 0.190. O sea, ningún estudio es totalmente concluyente. Porque ACTH, aunque debería estar más elevada, estaba en valores normales bajos. Se repitió el cortisol libre en orina en 24 horas y se midió creatinina, y la cual se encuentra dentro de lo normal. O sea, hay buena función renal y se recolectó de manera adecuada la cantidad completa de orina. El volumen urinario fue 150 mililitros, pero el cortisol libre estaba en 24, dentro de lo normal. Siguiente. ¿Qué hacemos con este caso? Este caso no es un caso clásico, no está. Ahí está la resonancia magnética. No se aprecia en forma, un tumor en forma, ahí en la silla turca. Vámonos a la siguiente. Pues no se pudo concluir de un Cushing, un síndrome de Cushing. Se queda con un probable pseudo Cushing. La paciente se pierde durante 3 años. Ya no regresa porque no hubo conclusión. Y cuando regresa en el año 2012, 3 años después, 4 años después, ella notó que continuó ganando peso. Tiene un índice de masa corporal de 51 kilogramos por metro cuadrado de superficie corporal. Pero no hay nuevos síntomas. Ya no está tomando medicamentos para depresión, pero cursa con un síndrome ovario poliquístico. Se repiten las pruebas complementarias
porque los síntomas quizás han progresado. Y se encontró un cortisol libre en orina de 57 con 45 microgramos de corte, con una creatinina de 1.52 gramos y un volumen de 1400. Es válida. Ligeramente alto el cortisol libre urinario y el cortisol de medianoche salival normal, las 3 muestras. ¿Cuál es el diagnóstico y cuál es el plan? Vámonos al siguiente. ¿Qué es lo que ustedes piensan con ese segundo caso? ¿Cuál será el diagnóstico? ¿Y cuál es el plan con ella? Bueno, lo que yo pienso, Héctor, el plan sería de que primero que nada cambiar su dieta, ¿no? Bien. Muy, muy bien. Porque siento que es un Cushing cíclico. ¿Crees que puede ser un Cushing cíclico? Pues, bueno, es que se me hace raro que tiene normal, pero sigue aumentando de peso y todo eso. Es lo que no me cuadra. Es lo que no nos cuadra, ¿verdad? Por eso es un caso difícil. Son los casos raros. Y siempre el paciente con obesidad va a ser un caso problema para la detección de Cushing, no es fácilmente. Vámonos a las primeras, Lalo, por favor. Pero muy, muy buena observación. Pudiera ser un Cushing cíclico. Claro que pudiera. Vámonos a las primeras diapositivas donde habla de obesidad. ¿Qué hacer cuando hay obesidad? La siguiente, no. Bájale. Más. ¿Dónde estaba el paciente? No. Te pasaste. ¿Dónde estaba el paciente en la fotografía? A ver, vámonos. Sí, dale otra. Puede estar elevado el cortisol libre urinario en el pseudo-Cushing. Y se me salió a decirles al principio, ahorita en el caso, les dije, este es un pseudo-Cushing, incluyendo en obesidad severa. El cortisol libre urinario, si está alterado, no nos hace diagnóstico si tenemos un paciente con obesidad mórbida. Si es el único que sale alterado, no nos hace diagnóstico. ¿Sí? Porque puede estar elevado, y más en ella, que tenía elevaciones ligeramente altas. ¿Sí? Vámonos a la siguiente de esta. Esta es
más adecuada para el diagnóstico de aquellos pacientes que tienen alguna, o sea, para hacer diagnóstico diferencial de pseudo Cushing's. ¿Sí? Vámonos a la siguiente. A la que sigue, la que sigue. Bájale, bájale. Aquí. Pacientes que deben de repetirse las pruebas con nuevos o con síntomas progresivos cuando se sospecha de un Cushing cíclico, pacientes con resultados discordantes como esta, y pacientes con 2 resultados negativos que pueden ser probados de enfermedad o sospechosos de enfermedad cíclica. Por eso a ella se le hicieron tantas pruebas. ¿Sí? La siguiente. Circunstancias especiales. En el Cushing cíclico toma un valor importante el cortisol salival de medianoche. Por eso se le realizó cortisol de medianoche. Siguiente. La que sigue, la que sigue. Dale, dale, dale hasta el... Pasa las pruebas. Pásalas, pásalas. Pásala. Pásala, pásala. Dale, dale. Dale más. Creo que ya son todas. Dale. Estos todos son los fármacos. Ahora, en el caso de esta paciente, dale, del caso 2, esta tiene 2 primeras pruebas completamente elevadas en cortisol urinario, pero se suprimió con la prueba de dexametasona. Totalmente suprimida. ¿Sí? Vámonos a la siguiente. Con una CTH en valores normales bajos, una resonancia magnética normal y cortisoles salivales, uno normal, otro prácticamente normal, ligeramente alto, y uno sí alto, lo que no lo hace concluyente. Se repite cortisol libre en orina y es normal en 24. Entonces no podemos hacer diagnóstico de síndrome de Cushing. Esta paciente se queda con un pseudo Cushing, sigue la siguiente, y tiene paciente que tiene la obesidad de 51 kilogramos por metro cuadrado, es una obesidad mórbida bastante importante, con ovario poliquístico, ¿sí? Con un cortisol libre urinario ligeramente alta, pero 3 cortisoles salivales normales. Entonces, esta es una paciente con pseudo Cushing. Y como decía Lalo, lo primero, poner la dieta. Paciente mórbida, de obesidad mórbida, candidata a cirugía metabólica. Quizás una manga gástrica o un bypass previo tratamiento, evaluación con psicología o psiquiatría. ¿Por qué? Porque esta mujer ya había tenido intento suicida, depresión crónica, etc. Entonces, acuérdense que puede alterar esto, la depresión, la obesidad, el ovario poliquístico, todos están relacionados a un probable pseudo Cushing.
¿Sí? ¿Dudas? Este es un bonito caso de un pseudo-Cushing. Es un caso difícil. Doctor, Difícil de interpretar. Sí, Ángel. También podría ser que los mismos anticonceptivos que está tomando para el ovario poliquístico le estén afectando, ¿no? Porque habíamos visto que de cierta forma también pueden influir. Claro, pero aquí no dice que esté tomando anticonceptivos. Ahí dice, está tomando anticonceptivos. ¿Dónde dice? No está tomando medicamentos para la depresión, pero está tomando anticonceptivos orales. No longer medication for depression, but is on, pero está así, con anticonceptivos. Doc, pero eso de los anticonceptivos fue hasta que regresó 3 años después, ¿no? 3 años después. La primera vez no. Por lo tanto, el cortisol libre en 57 no se puede tomar como una prueba, fehaciente. Se hacen las 3 cortisoles de medianoche normal y son, los 3 cortisoles salivales de medianoche y son normales. Entonces se descarta Cushing. Esta paciente cursa con pseudo-Cushing. El tratamiento principal, reducción de peso. La obesidad te incrementa la pérdida o la liberación urinaria de cortisol. Caso 3, vámonos, Lalito, con el siguiente. Otra mujer de 18 años con una historia extensa que incluye obesidad, hipertensión, diabetes y amenorrea a los 18 años. Inicialmente diagnosticada y tratada como un síndrome ovario poliquístico. Se encontró que había incrementado los requerimientos de insulina, además de mayor ganancia de peso y empeoramiento de la hipertensión. Entonces, se piensa en un Cushing. Se hace un cortisol urinario libre de 24 horas y encontrando una prueba alterada de 71 microgramos. Se repitió nuevamente la prueba, encontrándose también incrementada, pero con una CTH normal alto, 45. ¿Qué puede suceder en este caso? ¿Qué hacemos en este caso? Pasa a la siguiente, porfa. Se hace una resonancia magnética y ahí están las imágenes. Vean la silla turca. Vámonos a la siguiente. Se procede entonces, porque la silla turca se ve ensanchada. ¿Se fijaron? Vámonos a la anterior. Aquí, la silla turca se ve ensanchadita, no como la de la otra muchacha, donde la silla turca no se nota. Se ve ligeramente ensanchadita. Entonces se tiene que hacer prueba de toma de muestra de seno petroso. La toma de muestra de seno petroso confirma
que hay un gradiente mayor de ACTH de derecha a izquierda y confirma que es una enfermedad de Cushing. Este es un caso de una enfermedad de Cushing. Hay cortisol urinario libre, pero se encuentra la ACTH en límites superiores. ¿Sí? Límites superiores altos, lo que debería de estar suprimida y por lo tanto nos hace pensar que el problema no viene de suprarrenales, sino de hipófisis. La exploración pituitaria se completó, se vio un tumor y se resecó. Y el reporte de patología fue un tumor, cromafin, de células basófilas, productor de ACTH. Ella inicialmente perdió peso, o sea, estuvo bien, con pérdida de peso, disminución de los requerimientos de insulina y una presencia de ciclos menstruales de manera espontánea. Siguiente. No hubo ningún detalle mayor en los siguientes meses de seguimiento, pero a los 10 meses después, aún con reemplazo de hidrocortisona a dosis fisiológica, notó empeoramiento del control glucémico con ganancia de peso. La hidrocortisona fue parada, o sea, se detuvo su administración y se midió cortisol urinario libre 2 semanas después de haberla suspendido. Y se encontró el cortisol urinario libre elevado 2 veces lo normal, estando el cortisol salival de medianoche también elevado. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué pensarían? Antes de irnos a la siguiente. Pues ahora sí, un Cushing cíclico, ¿no? Un Cushing cíclico. ¿Quién dijo? Yo, Michelle. Michelle. ¿Estás de acuerdo, David Campos? También, De que, bueno, yo estaba pensando de que pudiera tratarse de un Cushing cíclico. Acuérdense que el Cushing cíclico normalmente es de suprarrenales. Yo no, doctor, yo pienso que es un Cushing secundario a tratamiento con hidrocortisona, ¿no? Un Cushing secundario Por o sea, un Cushing iatrogénico. doctor. Pero se suspendió la hidrocortisona. O también. Y se realizó la prueba de cortisol libre en orina 2 semanas después de haberla suspendido. ¿Quién habla? ¿Michelle? Sí, o también puede ser un tumor ectópico. Un tumor ectópico. ¿Estás de acuerdo, David Campos? Sí, eso es lo que iba a decir, pero... Tumor ectópico. Gloria, Sí, ¿estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo con el tumor. Ectópico. Felipe, ¿qué piensas? Pues yo creo que a lo mejor después de la operación no se extrajo totalmente el tumor y hubo una recidiva. ¿Tú crees? A mí se me hace un poquito más factible. Carlos Reina. También estaba en mi opción es esa, doctor, de que pudo haber recidivas. Tú, Carlos Sánchez, ¿qué piensas? Pues yo también pienso que es algo ectópico porque el ACTH está normal o algo elevado. O algo elevado, pero pues se corrigió.
después de la cirugía de hipófisis. Doctor, Sí, ¿quién es? yo, Memo. Memo. Pueden existir casos, es pregunta, podrían existir casos en el que se tenga con certeza la probable causa de Cushing. En este caso, pues fue de la masa tumoral que se encontró en hipófisis, pero aparte que exista un pseudo Cushing, por algún otro factor que presente el paciente, por ejemplo, una obesidad o una diabetes mal controlada. Puede, pero en este caso no hay pseudo Cushing. Tiene un cortisol salival de medianoche elevado, las 3 muestras. Entonces no es pseudo Cushing. ¿Verdad? Entonces tenemos varias opciones. Aquí están pensando en pseudo Cushing, están pensando en un Cushing ectópico, están pensando en una recurrencia de tumor, inclusive se pensó en un Cushing iatrogénico o exógeno. Vámonos al que sigue. ¿Verdad que está padre? Así es verlo. 3 meses después de la operación, que es la resonancia de su lado izquierdo, y a los 10 meses, ¿qué diferencia se encuentra? Vámonos a la siguiente. Esto es un caso de una recurrencia. ¿Se acuerdan? Porque vuelve a tener todos los mismos datos, se resecó un tumor, mejoró cuando se resecó el tumor, bajó de peso, se controló la glucosa con menor cantidad de insulina y se reinstalaron menstruaciones. Después de 10 meses, vuelve a tener problemas. Entonces estamos hablando de una recurrencia tumoral. Si ustedes se fijaron en la prueba de la resonancia magnética, es ligeramente más ensanchada la hipófisis del estado actual al estado anterior. Se ve allí un aumento o un ensanchamiento nuevamente de la hipófisis. Hay estas opciones. ¿Por cuál se iría? ¿Por repetir la cirugía transesfenoidal? ¿Por una radiación, ya sea con gamma knife, que es la estereotáctica, o contra la radiación convencional hipofisaria? ¿Con terapia médica o con adrenalectomía bilateral? ¿Quién dijo de la recurrencia? ¿Quién pensó en recurrencia? Yo, doctor. Carlos Sánchez, ¿verdad? Felipe. Sí, ¿no? Sí, ¿Con qué te irías, Felipe? yo repetiría la cirugía transfenoidal. Repetirías la cirugía transesfenoidal. Sí. ¿Quién más comentó de la recurrencia? Carlos Reina. Sí, doctor. Yo daría radiación. Tú harías radiación. Bien. Yo creo que aquí está indicado el que se repita la cirugía transesfenoidal, porque la radiación, a menos que sea estereotáctica, pero es una hipófisis ya operada, y el gamma knife ya no tiene tanta efectividad. Entonces, tendría que ser una radiación convencional con muchísimo daño y un riesgo muy alto de panhipopituitarismo, y no es una terapia rápida, sino dijimos es una terapia lenta. Entonces, ¿qué es lo que
¿qué es lo que pudiéramos hacer? Primero hacer una terapia médica para disminuir un poco la producción o los efectos del cortisol y repetir la cirugía transesfenoidal. Yo creo que sería la primera, es una sola recurrencia. Si tuviéramos dos que volviera a recidivar el problema, entonces, bueno, ya sería más factible el iniciar o el realizar una radiación convencional o una adrenalectomía bilateral, dependiendo de lo que escogiera el paciente. Ok, ¿les agradó el caso? ¿Queda alguna duda? Salma, Gloria, David Campos, Lalo, Ángel. ¿Quedan dudas? ¿No están de acuerdo? Hablen ahorita o como en el matrimonio. Aguántense los 45 años de casados. Doctor. Sí. Por ejemplo, en este caso, que dijo que puede ser radiación o adrenalectomía bilateral, en el caso de otra recurrencia, de una doble recurrencia. De una doble recurrencia, ¿por qué se opta? ¿O qué es lo más factible? Pues aquí, por la radiación. Porque es mucho más radical el tratamiento de adrenalectomía bilateral. Okay. Con el entendido y advirtiéndole al paciente que lo más seguro es que el problema y la radiación lo deje con un déficit total de hormonas que tendría que suplementarse por completo. ¿Sí? Sí. Oiga, doctor. Ajá. Si ya vemos que es recurrente, o sea, que ya tuvo varias, no, ¿en qué momento de la quimioterapia está recomendada? ¿O aquí no metemos quimioterapia directamente a radioterapia? ¿Quimioterapia no hay? No. No, la quimioterapia la dejamos cuando hay un carcinoma suprarrenal. Ah, ok. Este es un tumor benigno. Es un adenoma hipofisario recidivante. ¿Sí, David? No, ok. Sí. Aquí no entra la quimioterapia. Al principio, en las primeras diapositivas, recuerdan que se habla cuáles son las opciones que se pueden ofrecer para una recurrencia de tumor. Y estaban todas estas cirugías y la terapia médica, y de la terapia médica había dos. ¿Recuerdas cuáles eran, David? No lo recuerdo bien. La pasirriotide, el pasirriotide, que es un análogo de somatostatina que pudiera intentarse si se consigue y si se puede pagar, porque es sostener el costo, que sería la terapia médica más adecuada. El pasirriotide, el antagonista, el agonista, pues, de sintético de somatostatina. Pasirriotide. ¿Sí? ¿Lo recuerdas? Y en menor la cabergolina. Aunque el pasirriotide es más directo, pero mucho más difícil de conseguir. Ok, muy bien, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Qué tal les pareció el caso? Sí. No sé si se mencionó cuál es el pronóstico de vida de estos pacientes con Cushing. ¿Es bueno, es malo? Sí se mencionó al principio. ¿Recuerdas aquel paciente sin tratamiento de 3 a 5 años? Ok. Por eso,
Y por eso es lo que dice, ¿por qué tratar? ¿Te acuerdas esa diapositiva que dice, ¿por qué tratar a un paciente con Cushing? Porque Sí, se acorta las condiciones de vida. ¿Quién tiene una pregunta aparte? Yo, doctor. Por ejemplo, aquí sí se podría usar el pasiorretide porque me acuerdo que una de las ventajas eran los eventos, los problemas que traía por hiperglucemia y el paciente tiene diabetes. ¿Por hiperglucemia? Sí. Sí, claro. O sea, sí se puede usar aunque el paciente tenga diabetes. Sí. Ah, Ajusta la dosis de insulina. ok, gracias. Sí, esa es una muy buena opción si el paciente te dice, no quiero otra vez otra cirugía. No, doctor, estoy muy asustado, no quiero volver a pasar por quirófano, no quiero otra cirugía, no estoy de acuerdo con la radiación. Entonces, ¿qué te queda? Pues el pasiorretide. ¿Pero qué le debes de decir? Tenemos que vigilar su glucosa porque probablemente se descontrole más y vamos a tener que ajustar mayor insulina. ¿Ok, Felipe? Sí, doctor, gracias. Bien. ¿Les gustaron los dos casos? Pudimos aterrizar porque son los casos, son casos de la vida real, casos problema, que es donde tienes que, y esas son las decisiones que tienes que tomar como médico. Eso es lo padre. Siguiente. Esta muchacha se tuvo que hacer un consenso médico multidisciplinario y a esta muchacha se le dio la opción de una adrenalectomía bilateral contra medicamentos, contra radiación o la combinación de medicamento-radiación. El resultado fue realizar una radiación estereotáctica, que fue lo que se le dijo a ella, y terapia médica con mifepristone mientras esperaba los efectos del gamma knife. El mifepristone actúa a nivel de suprarrenales, inhibiendo la esteroidogénesis. ¿Recuerdan? Bien, vámonos a la siguiente. Esto fue lo que se tomó en cuenta con esta mujer. Y hay un último caso. Una mujer de 62 años que se encontró una grande masa en silla turca con un dolor de cabeza muy severo y ella reportó 30 libras de ganancia de peso, o sea, de 12 más o menos 12 kilogramos, con una diabetes de reciente inicio, una fases de luna llena, unas pruebas bioquímicas consistentes con enfermedad de Cushing, se intentó resección quirúrgica, pero ya se había intentado resección quirúrgica, pero se realizó terapia médica con ketoconazol. Vámonos a la siguiente. Ahí tenemos una masa enorme que irrumpe. La silla turca rompió el techo y está invadiendo hacia arriba. Es un tumor sototototote. Vámonos a la siguiente. Ella busca otra opinión, una evaluación endoscópica de su seno esfenoidal, revela una masa pulsátil en la parte posterior del seno esfenoidal, presumiblemente que está involucrando allí a la arteria carótida interna. La cirugía no está ofrecida, pero está interesada en una opinión de terapia médica. Vámonos a la siguiente. Se repite el cortisol urinario libre después de suspender terapia y fue muy elevado, de 212.
no suprimió con dexametasona y se discuten las opciones médicas. Se eligió para continuar con ketoconazol y 6 semanas después ella presentó artralgias, vértigo, debilidad generalizada y náusea. Se repite el cortisol urinario libre y sale bajo. ¿Qué vamos a hacer ahora? La siguiente, ya se nos está acabando el tiempo. Esta paciente la paciente anterior es candidata a una radiación también, un gamma knife. Y a la búsqueda de un Cushing ectópico por las características. Bien, ¿qué concluimos? Ya nada más nos queda un minuto. ¿Qué concluimos? El síndrome de Cushing refiere a un estado de exceso de cortisol y los resultados terminan con una morbimortalidad significativamente elevada. Las etiologías de la enfermedad incluyen un Cushing que puede ser catalogado como dependiente de ACTH y como independiente de ACTH, que son los endógenos. Con enfermedad de Cushing, el dependiente de ACTH como la más común de las patologías presentes. ¿Sí? El Cushing más presente que vamos a ver va a ser un adenoma hipofisario productor de ACTH, o sea, un Cushing endógeno dependiente de ACTH. El escrutinio apropiado de los pacientes debe ser conducido usando un cortisol urinario de 24 horas, la prueba de bloqueo con dexametasona a bajas dosis o la detección del cortisol salival de medianoche en la mayoría de los casos. Para determinar la etiología de la enfermedad, la ACTH sérica debe ser recolectada. Si está suprimida, entonces se piensa en un problema suprarrenal. Y si está normal o elevada, se puede pensar en un problema de hipófisis o una enfermedad ectópica, la cual deberá de corregirse. Dudas hasta ahorita. Me parecieron unos casos clínicos que son bastante buenos para poder aterrizar toda la información que tuvimos. ¿Ok? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿O quedó muy confuso? ¿O estaba muy confuso? Suprarrenales no es sencilla, ¿eh? Nada sencillita. Isra, ¿dudas? Ángel, Francisco. Yo solo tenía la duda, doctor, en el segundo caso clínico de que se le realizaron las 3 pruebas, la de la medición del cortisol salival, la del libre urinario y el bloqueo con dexametasona. ¿Sí es recomendable realizar todas las pruebas? Cuando hay dudas, sí. En la mujer había resultados muy discordantes. Sí, tenía cortisol urinario alto, pero era obesa. Entonces ahí de entrada el cortisol urinario pierde valor, pierde sensibilidad. Entonces se hacen las pruebas de cortisol de medianoche y de las 3, una es franca positiva, otra es franca negativa y otra es limítrofe. Se hace la prueba de dexametasona de bloqueo y sale negativa, o sea, positiva, lo bloqueó. No persistió elevado el cortisol, entonces logró bloquear el exceso de dexametasona. Entonces eso lo descarta. Sí, Isra, están indicadas a hacer todas las pruebas cuando hay dudas. Gracias. Y en nuestro país que hay obesidad importante, pues eso se transforma en un problema sumamente difícil de detectar. Y hay demasiado diabético. Y hay diabéticos que tienen muy difícil control. Aguas.
un diabético que tiene muy difícil control, a lo mejor tiene un problema de cortisol. Esa puede ser una causa, ¿eh? Sobre todo si tiene características ahí de Cushing. Pues eso sería lo más común, ¿no? Pues por eso aquí en México es difícil eso. Así es, Jesús. Bueno, entonces nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias, jóvenes. Buen principio de semana.